¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles cómo está armado este colector que verdaderamente cumple con todas las expectativas que uno puede tener cuando llega a un domicilio. Y vamos a describir, dado que siempre estoy mostrando colectores aberrantes, en este caso, si bien tiene como varios años, me dijeron 25 años, pero bueno, las válvulas Valvene datan de otra época, así que nada, vamos a describir un poquito. Ahí tenemos la brida de bajada, como conté en el video descriptivo de los colectores, la brida de bajada, la válvula de descarga en línea recta. Después tenemos una llave general, una llave de corte general por cualquier caso, por cualquier urgencia. Y después tenemos las bajadas independientes, cada una con su llave de paso. En este caso son 4 bajadas. Bueno, es una casa grande, pero bueno, está muy bien diseñado a la antigua escuela. Sufrió alguna reparación, dado que bueno, ahí abajo vemos que las subidas antiguas eran en caño galvanizado. Y lo más interesante son estos dos detalles. Este quizás no tan importante, le dejaron colocada una canilla por si quisiesen regar plantas en la terraza. Esto el amigo Miguel quizás se ría un poquito, pero bueno, a veces se necesita sacar agua en la terraza, en el techo. Esta es una terraza accesible, así que por ahí a veces se pueda llegar a necesitar, con una canilla independiente. Y tenemos un ruptor de vacío que remata más arriba que el nivel más elevado de carga del tanque. La verdad, da gusto ver este tipo de cosas, confeccionado en hidrobronce, confeccionado en materiales de bronce. Bueno, en la antigua escuela, cuando se soldaba, este cablecito que ven es porque bueno, hay una pequeña presurizadora y el dueño le ató un cablecito al cable para que no esté caído. Lo único que por ahí, si uno quisiese criticar algo, es que las llaves de paso deben ser del diámetro del caño que la alimenta. Si bien acá tenemos la T burrito, que es una T con una reducción, los amigos de la antigua escuela conocen la T burrito, la T caballito, ya todo eso no se ve prácticamente, pero bueno, las llaves son esféricas, de cuarto de vuelta, con su manija correspondiente cada una de ellas, y además metálicas, nada de plástico, que cuando uno las quiera cerrar por primera vez para utilizar la llave de paso por alguna circunstancia, uno se queda con la manija en la mano, nada de plástico. Así que bueno, espero que después de mostrarles tantos colectores fuera de reglamento, fuera de norma, fuera de lógica, se queden con este, que bueno, tiene sus años. La contra es que está por ahí armado en un tanque de fibrocemento, o sea que esto habría que armarlo con un tanque Rotoplas, un Eternit, algo de eso. Pero bueno, el diseño en su momento fue el indicado y el que yo siempre recomiendo. Les mando un saludo, gracias.